Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos, tanto a los presentes como a los que nos van a seguir esta tarde en este evento online, en streaming. Bienvenidos a este encuentro titulado Épica, Verdad y Taquilla, el resurgir de nuestras raíces hoy, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra en el marco de las actividades del Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea. Me presento, en primer lugar, soy la profesora Julia Pavón, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, y mi intervención va a ser muy breve para dar paso a nuestros ponentes enseguida, y simplemente lo que me gustaría es enmarcar esta actividad y presentar a nuestros ponentes invitados esta tarde. Advierto también previamente que en estas palabras introductorias voy a evitar en este discurso esa moda del desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en forma masculina y femenina, que va en contra del principio de economía del lenguaje y que, infortunadamente, se funda en razones extralingüísticas. Bien, pues tras este breve introito, me gustaría presentar a nuestros ponentes invitados, que son a Olivier Estrevel, que es el CEO de Puy de Fou, a Jesús Sainz, que está aquí a la mesa en la izquierda, y que son la materia Puy de Fou en esta tarde. Asimismo, a José Luis López Linares, director y productor de cine, que nos acompaña aquí a la derecha de la mesa, y a doña Carmen Posadas, novelista, Premio Planeta, periodista, muchas cosas, y que va a moderar el coloquio La Mesa Redonda esta tarde. Así, a modo de pequeña trayectoria curricular de cada uno de ellos, cabe decir que Olivier Estrevel es directivo internacional y CEO de Puy de Fou, donde lidera la expansión y estrategia global del grupo, y que con una amplia experiencia en gestión empresarial y desarrollo de proyectos culturales ha impulsado la internacionalización de este modelo de entretenimiento, alto entretenimiento, basado en espectáculos históricos de gran formato. Y su trayectoria como pues de una gran excelencia ha combinado innovación, ha combinado calidad artística y consolidando a un grupo que es referente ya no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Bienvenido, Olivier. Y que Olivier nos dará unas pequeñas palabras introductorias antes de entrar en el coloquio. Bueno, ¿qué decir de Jesús? Jesús Sainz es jurista, empresario español y actualmente vicepresidente de la compañía Puy de Fou en nuestro país, en España. Cuenta con una amplia trayectoria en gestión de proyectos culturales, turísticos y de ocio, destacando su participación en iniciativas emblemáticas como la Expo 92, que abrió España al mundo, no a Europa, al mundo, y el desarrollo del parque temático de Isla Mágica. Bien, especializado en inversión y planificación estratégica, ha contribuido a la creación de modelos muy innovadores de turismo cultural en nuestro país, y su perfil combina conocimiento jurídico, visión empresarial muy estratégica y una apuesta por la divulgación histórica a través de un entretenimiento de alta calidad. José Luis, también qué decir, ¿no? Hay que decir algo, ¿eh? Se podrían decir tantas cosas. José Luis López Linares, a quien agradecemos que haya venido también a acompañarnos y a contarnos muchas cosas esta tarde, es director, guionista y productor cinematográfico español, especializado en documentales históricos y culturales. Ha dirigido, entre otras, y quizás por lo que más le conocemos, un documental titulado España, la primera globalización e Hispanoamérica, y ganador del premio Goya por su labor como director de fotografía. También ha trabajado en proyectos de cine variados, televisión, etcétera, etcétera. Y su trayectoria combina, igual que el resto de nuestros ponentes, rigor histórico, vocación divulgativa, con un estilo que busca acercar al gran público, como así nos lo ha venido demostrando,
a episodios clave de nuestra historia española, desde una mirada contemporánea. Esa combinación pues, es muy enriquecedora. Y doña Carmen Posadas, escritora hispano-uruguaya, autora de docenas de novelas, ensayos y literatura infantil, que no es fácil la literatura infantil, y además reconocida por su pozo y legado narrativo, por un estilo pues, en el que combina la elegancia y la ironía, que tampoco es fácil, y ha alcanzado gran proyección con Pequeñas infamias, obra con la que obtuvo el Premio Planeta, y que se inserta en una trayectoria literaria que abarca la ficción histórica, el retrato de la alta sociedad contemporánea, etcétera, etcétera. Y es colaboradora habitual de medios de comunicación, ha sido traductora, bueno, qué decir, ¿no? De toda esa escritura que combina pues esa agudeza psicológica, buen humor y una mirada crítica sobre las relaciones humanas y el poder, entre otras cosas. Cabe reseñar muchas, pero bueno, he elegido algunas. Bueno, bien. Y ahora ya dos palabras, ¿no? para comenzar esto, dándole vueltas, ¿no? Digo, ¿qué cuento, ¿no? Con este de pórtico, con este plantel que tenemos aquí? Y bueno, pues se me ocurría que esta mesa redonda que que va a celebrarse esta tarde, pues gira alrededor de grandes preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué me preguntaba yo? ¿No? Pues lo que decía, pues, ¿por qué nos siguen emocionando las historias de siempre, los clásicos? ¿Dónde está la belleza en el mundo del entretenimiento? ¿Tiene sitio la verdad con mayúscula en la actual oferta del espectáculo? Pues pensaba, ¿no? Que nos siguen emocionando las historias de siempre, porque como intuyó Aristóteles en su Poética, la mímesis revela lo universal en lo particular. Reconocemos a Edipo o Aquiles, en ellos reconocemos nuestras pasiones. También Homero nos ha mostrado que el viaje exterior es viaje interior. La belleza en el entretenimiento no reside solo en la forma, sino en la armonía entre verdad emocional y expresión, como defendía también Platón al vincular lo bello con lo bueno, o Cicerón al elogiar la elocuencia que conmueve y persuade. En cuanto a la verdad, Tucídides aspiró a relatar hechos para siempre, y San Agustín recordó que la verdad habita en lo interior. Hoy, aunque el espectáculo privilegie lo efímero, los fuegos de artificio, la verdad subsiste allí donde una obra, un proyecto, logra iluminar, aunque sea fugazmente, la condición humana. La miseria del hombre, sus vicios, su violencia, su confusión, en la que muchas veces lo vemos, ¿no? Se detiene sórdidamente la producción cinematográfica de espectáculos teatral, desgraciadamente, ¿no? Pues no es el final del camino, no se queda todo ahí, sino que es la materia prima. William Shakespeare, por ejemplo, nos lo mostró en Macbeth, ¿no? La ambición desmedida, ¿no? Que conduce a la ruina, pero también revela la conciencia trágica del mal, ese instante en el que el hombre se reconoce caído. Miguel de Cervantes también nos mostraba la locura de Don Quijote, ridícula a veces y dolorosa también, pero que se elevaba dignamente, porque como sugería él en su obra, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Por lo tanto, en el error, el hombre se puede enriquecer en su búsqueda. Para Chesterton, que es uno de mis grandes autores preferidos, ¿no? Incluso el pecado apunta a una verdad torcida del bien. Por eso el hombre puede redimirse al reorientar su deseo. Vargas Llosa, por ejemplo, también recientemente fallecido, ha insistido en toda su novelística en que la ficción nos permite vivir otras vidas y comprender nuestras sombras. Y Gerardo Diego, desde la lírica, nos ha mostrado que lo fragmentario puede aspirar a la armonía. Así, por lo tanto, la literatura convierte la miseria en conciencia y la conciencia en posibilidad de elevación, de redención. Yo creo, por lo tanto, que ahora ya lo dejo, que nuestros ponentes y nuestra moderadora, a pesar de tener perfiles muy distintos, empresa, cine, literatura,
Son de esa pasta, si me permiten la expresión, que sabe contar, emocionar y dar la más bella forma narrativa a cuestiones clave, sobre todo aquello que nos define como seres humanos, nuestras luces y nuestras sombras, nuestras aspiraciones y nuestras caídas, y esa permanente posibilidad de convertir la experiencia, incluso la más contradictoria e incierta, en un sentido positivo. Y además, en este caso, llegando al gran público. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Olivier Strebel. Buenas tardes. Es un verdadero placer de estar aquí esta noche con vosotros en la Universidad de Navarra para introducir este debate. Voy a hablar de tres cosas. Voy a hablar de Puy du Fou y voy a hablar de dos pilares que utilizamos en Puy du Fou, la belleza como emoción y la historia. Puy du Fou, ¿quiénes somos? Tengo una pregunta. ¿Quién en esta sala conoce Puy du Fou? Bueno, va a ser más tranquilo. Bueno, Puy du Fou estamos una cosa muy especial. Todo el mundo conoce los parques de atracciones y todo el mundo conoce los espectáculos en vivo. Probablemente vais al teatro, a las musicales. Pero somos los únicos a proponer un parque de espectáculo en vivo en todo el mundo, en casi todo el mundo. Tenemos una muy buena dinámica. Hemos superado 1,7 millones de visitantes el año pasado aquí en España, en Toledo. En Francia hemos superado 3 millones de visitantes el año pasado. Estamos en el segundo lugar de ocio y cultura en Francia, después nuestros amigos americanos que no queremos hablar de. Y al nivel del grupo tenemos un ingreso de más de 300 millones de euros de ingreso en 2025. ¿Por qué tenemos este éxito? ¿Por qué tenemos esta dinámica? Y creo realmente que hay tres razones por este. La primera es que tenemos esta oferta única de parque de espectáculo en vivo. La segunda es que creo que hay realmente una demanda en España, en Francia, por pasar tiempo junto, en vivo, tiempo real con sus amigos, con su familia, fuera de las pantallas, para vivir emoción real. Y es exactamente lo que proponemos en Puy du Fou, en los escenarios de nuestros espectáculos. Creo también que hay una demanda para tener emoción con héroes reales y no héroes fantásticos que están creados por nuestros amigos de Hollywood. Y creo también que hay una tercera razón. Es que Puy du Fou somos un parque, pero somos más que un parque. Somos un homenaje a las raíces, a la historia y a la belleza de contarla. Y creo que en nuestro mundo, que es más y más complicado, conocer su pasado es probablemente la mejor manera de entender un poquito más el presente. Hay dos pilares que utilizamos en Puy du Fou para hacer lo que hacemos. El primero es la belleza como emoción. En Puy du Fou hemos decidido no utilizar el bien o la verdad, pero sí la belleza como herramienta para mejorar el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, proponemos espectáculos muy estéticos con el objetivo de despertar la emoción. No pretendemos de ser un museo o historiadores. Creemos que hemos hecho un buen trabajo si al fin del día hemos sido capaces de despertar la curiosidad en nuestros visitantes por sus raíces, por su historia y por las valores de sus padres. Y después de un día o de 2 días en Puy du Fou, si nuestros visitantes quieren ir para saber más a propósito de su pasado, a leer libros en librería, en biblioteca, a ir a ver la Catedral de Toledo, a ir a estudiar en la Universidad de Navarra, consideramos que hemos hecho un buen trabajo. El otro pilar que estamos utilizando es la historia. No es casualidad si ahora estamos ubicados
en España, en Francia, y ahora estamos buscando de abrir un tercer parque en Inglaterra, donde hemos encontrado un terreno cerca de Oxford. Este tres países están los países con la noción la más antigua de nación. Probablemente este tres países han inventado el espíritu nacional. Y en Puy du Fou utilizamos las imágenes tipo que los niños de España, de Francia, tienen en su cabeza a propósito de su historia. Y estas imágenes lo utilizamos como un terreno fértil por poner la emoción, por plantear la curiosidad. Es exactamente porque hemos elegido Toledo como lugar para poner un Puy du Fou en España, porque cuando hablas de la historia de Toledo, hablas de la historia de toda España. Bueno, antes de pasar la palabra, creo que hay una única cosa que tenéis que hacer, es de volver en Puy du Fou, España, en Toledo, y de venir en Puy du Fou, en Francia, para continuar a disfrutar lo que hacemos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí en la universidad. Nos quedo aquí todos los presentes impresionados con esta universidad. ¿No se oye bien? ¿No? No. Pues no sé qué hacer. ¿Así mejor? ¿Sí? Bueno, les estaba contando lo impresionados que nos hemos quedado al ver esta universidad, a ver, bueno, la dinámica que se crea aquí, que además va muy al hilo de lo que vamos a hablar hoy. A mí me gustaría decir, retomando lo que decía Olivier, que tradicionalmente la historia se ha conocido a través de dos vías, a través de la cultura popular, de lo que se contaba a padres a hijos, y por otro lado lo que se contaba en los libros, y así ha sido durante siglos. Ahora, en el siglo XX, en el siglo XXI, se ha incorporado a esta forma de comunicar y de transmitir historia y conocimiento, hemos llegado a los medios audiovisuales. Y entonces es un verdadero Big Bang en la transmisión de la cultura, porque no solamente es lo que nos dicen los libros o lo que nos contaban nuestros abuelos, sino que directamente podemos meternos en la historia, ¿no? Por eso creo que es muy interesante las dos propuestas que tenemos hoy y como todos sabéis, bueno, ya he hablado de cómo es Puy du Fou, todos conocéis a José Luis, la maravillosa labor que ha hecho a través de esas tres documentales extraordinarios. Primero sobre la primera globalización, el segundo se llama Hispanoamérica y el tercero que ya está calentito y casi a punto de salir, que tenemos que ir todos a verlo rápidamente, que es sobre la presencia de España en la independencia de los Estados Unidos. Para centrar el tema, a mí me gustaría saber cómo cada uno de vosotros habéis llegado a la conclusión de utilizar todos estos nuevos medios para ponerlos al servicio de la historia. José Luis, ¿qué es lo que te movió a ti a hacer este primer y exitosísimo documental sobre la globalización? España, la primera globalización. Bueno, es decir que, bueno, yo llevo haciendo cine desde, Sí. bueno, desde los 16 años o así, o sea que realmente... y bueno, los últimos 25 años más o menos me dediqué al documental después de haber trabajado en el cine de ficción como director de fotografía fundamentalmente. Pero bueno, aunque me gustaba mucho el oficio, es un oficio maravilloso el de dar forma a una película, ¿no? Dar con la luz y con la cámara. Pero el resultado de las películas que hacía no me acababa de satisfacer plenamente. Entonces monté una productora y me dediqué a hacer documentales. Y los últimos documentales, o los que he hecho, pues son estos tres de los que hablas. ¿Y por qué hice España la primera globalización? Pues porque estaba hasta las narices de aguantar tonterías. Porque no podía ya aguantar más que dijeran que España tenía que pedir perdón, que, bueno, y barbaridades por el estilo. Y entonces, en ese momento, quizás apareció el libro de Elvira Roca Barea, Imperiofobia y Leyenda Negra, que
Y antes de acabar de leerlo, leí una de la primera edición, creo que leí, o sea que después de ha salido casi 40 ediciones, pues yo había decidido ya antes de acabarlo que tenía bueno, hacer lo que había logrado Elvira, no exactamente lo mismo, pero sí hacer una película que es lo que yo sabía hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente me puse manos a la obra y yo pensaba que con la primera película ya iba a acabar con el tema y poder dedicarme a otras cosas, eh, a una... Pero no, bueno, no ha sido así, porque la primera película se recibió con sobre todo con un agradecimiento en el público que yo no me esperaba ni que pensaba que pudiera existir, ¿no? Lo cual ya me llevó a hacer la segunda película. Y como el caso se repitió con Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, pues he tenido que hacer la tercera, que se estrena ahora en abril, dentro de poco. Y bueno, y es solo así. La trilogía, ahora estoy dando forma a una trilogía, pero no estaba prevista, no era nada premeditado, era algo que ha ido sucediendo, ¿no? Bueno, que quizás es la mejor forma de que pasen las cosas, ¿no? Que vayan sucediendo muchas veces sin que tú te hayas propuesto, ¿no? Y bueno, esa es la historia. La primera película fue más una, un ataque directo a la leyenda negra. Y yo creo que ya una vez ya liberado de ese deber, de ese paso, pues en la segunda me dediqué pues a lo que venimos a hablar hoy aquí, ¿no? Un poco a la belleza, ¿no? A la belleza de la hispanidad, ¿no? A la belleza de la civilización hispánica, ¿no? Que es algo que damos por hechos, pero que muchas veces no somos eh, conscientes de lo que tenemos, ¿no? Yo a veces digo que es como si uno tuviera una herencia, pero no sabe que la tiene, porque, no, porque está ahí por recoger, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que tenemos que los hispanos darnos cuenta, hispanoamericanos, que somos todos hispanoamericanos, los españoles también, porque España no se entiende sin América, darnos cuenta de lo que tenemos y por eso Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, bueno, fue fundamentalmente eso, ¿no? Un canto a la belleza y a nuestra civilización. Y realmente tus dos documentales fueron una revolución, porque hubo como un antes y un después. A partir de ese momento, todo el mundo empezó a hablar de la globalización en Hispanoamérica. Y un poco también coincide con el boom de Puy du Fou. Cuéntanos un poquito el génesis de Puy du Fou y cómo surgió la idea bueno, y la trayectoria, cómo hemos llegado hasta aquí. Pues Puy du Fou, para mí, vamos, mi participación en Puy du Fou es por culpa de LinkedIn. Así Para que veáis la utilidad del... Hace 10 años exactamente, es decir, en marzo del 16, recibí un mensaje por LinkedIn de un francés que me decía que quería verme porque quería hacer un parque en Madrid. Y bueno, yo sé algo de parques, como de hecho Julia, empecé la Expo, después hice la Mágica, hice el turnaround de Warner cuando estaba medio quebrado después de la gestión de Warner un par de años. Y cuando vi el mensaje dije, este gabacho, con perdón el bien, yo no tiene idea que en España tenemos parques temáticos, el PortAventura, Terra Mítica, Isla Mágica y aquí en Madrid Warner y el Parque Atracciones. No cabe un parque temático más. Y no le contesté. Al pocos días me insiste que viene a Madrid la semana siguiente, que me quiere ver. Entonces ya me sorprendió y dije, voy a ver esto de Puy du Fou, que yo no lo conocía, sinceramente. Porque yo dejé el mundo de los parques en el 2007, cuando estuve en el Parque Warner de presidente del 2004 al 2007. Cuando hice el turnaround, lo vendí y ya me desligué de los parques. Y no lo conocía. Y entré en la web y cuando vi que era un parque sobre la historia de Francia y pinché en los vídeos y vi el tipo de espectáculos que eran, me quedé maravillado, sorprendido, no me lo podía ni imaginar. Por supuesto, me reuní la semana siguiente, me explicaron que tenían dos franceses que estaban pensando hacer un parque fuera de Francia, en la Toscana, en Salzburgo o en Madrid, y dije, esto hay que hacerlo aquí. No en Madrid, yo del primer día dije que era Toledo. Al principio no me hicieron caso, pero al cabo de 2 o 3 meses ya
Me hicieron caso por muchas razones. Y me puse a trabajar para que no se hiciera en Salzburgo o en Toscana, sino que se hiciera en Madrid. Y así fue. ¿Y por qué? Hace 10 años yo estaba ya en un modo de empezar a bajar mi tono vital de trabajo, porque ya tenía una cierta edad, y entonces me parecía que era oportuno de empezar a bajar el ritmo. Y cuando me explicaron esto, yo sinceramente, si me hubieran dicho si quería hacer un parque Warner, le hubiera dicho que no. Pero cuando vi lo que era Puy du Fou, dije que sí, porque Puy du Fou es algo que, como yo decía, este es un lugar, no como que sea conveniente, es que es totalmente necesario tener un sitio en España donde los españoles podamos disfrutar de nuestra historia bien contada, con espectáculos maravillosos y de alguna manera, pues, y también luchar contra esa leyenda negra. José Luis lo hace con sus documentales y que llegan a todo el mundo, Puy du Fou hay que ir a verlo, ¿no? Pero es que yo consideraba que era un proyecto país. Le digo, España necesita un parque como este. Y por ese motivo me metí en este proyecto y los hechos lo demuestran, que los millones de españoles que ya han pasado por allí salen todos, bueno, no voy a vender aquí el parque porque habéis estado el 99% de los que estáis aquí, pero ese es el resultado. Efectivamente, con el parque lo que hemos hecho es recuperar nuestras raíces y conseguir emocionarnos con esa historia bien contada. Bueno, los dos habéis mencionado la leyenda negra, que yo creo que ha sido parte de vuestra motivación, ¿no?, para hacer tanto un proyecto como otro. Y a mí me gustaría, para centrar el tema, que hablemos un poquito de la leyenda negra, ¿no? Yo antes decía que la cultura se ha transmitido, la historia se ha transmitido a través de los libros y a través del acervo popular y de la tradición padre e hijos, pero la leyenda negra también se transmitió a través de los libros, ¿no? Una de las razones por la leyenda negra tuvo esa expansión tan grande es porque, luego nos hablaba José Luis de eso, que en concreto los ingleses hicieron mucho por crear esta especie de marketing negativo en contra de España a través de libros, a través de panfletos, a través de folletos, y hubo un factor muy determinante que fue la invención de la imprenta en ese momento. Y entonces a partir de ese momento la expansión de cualquier tipo de información se multiplicó, y en concreto la leyenda negra también. Entonces me gustaría hablar un poquito de la leyenda negra y cómo ese fenómeno y cómo podemos contrarrestarlo. A ver, José Luis. Bueno, la leyenda negra, como dices, claro, la imprenta le dio un desarrollo importante. Pero bueno, digamos que una leyenda negra, cualquier imperio, pues tiene una leyenda negra, ¿no? O sea, realmente porque es una forma bueno, es una forma de combatir algo, ¿no? También con otras técnicas, ¿no? Pero la leyenda negra que realmente nos fue eficaz, ¿no? Como decía Marcelo Ullo, la mayor ejercicio de marketing de la historia, ¿no? Fue la leyenda negra antiespañola, ¿no? Que ha sido lo que de alguna forma bueno, consiguió romper lo que eran los 4 virreinatos, era lo que era la América española, que estaba unida, que era algo que funcionaba muy bien, que tenía, de hecho, las joven república estadounidense, o sea, Jefferson estudia el Imperio Español porque hay cosas que funcionan y que tiene que copiar, y que he hecho copia. O sea, que no era... Entonces, bueno, eso es destrozado en 22 pequeñas naciones, y esa ruptura, como no se puede hacer desde fuera, porque Inglaterra nunca derrotó a España en la historia, o sea, después de las invenciones de Cartagena con Blas de Lezo, pero después de las invenciones de Buenos Aires ya, realmente lo que hacen entonces es romperlo desde dentro, que es la forma en la que caen los imperios, ¿no? Desde dentro, ¿no? Y eso pues fue algo muy eficaz y consiguió que de repente algo que era
pues un territorio inmenso con una moneda común, el real de A8, que era la moneda del mundo, de la globalizada, con un tráfico de mercancías internas sin fronteras, pero con aduanas exteriores, aunque con bueno, mucho pirata también, pero, contrabandistas, pero realmente que aquello funcionaba bien, pues fue convertido en más de 20 pequeños estados, cada uno con su moneda y todos endeudados, para empezar. Entonces, bueno, eso digamos que es el resultado de la reunión. Se ha seguido aplicando y se sigue aplicando siempre con el afán de dividirnos, ¿no? De romper algo. Y bueno, y seguimos así, seguimos rompiendo cosas. Ahora Bolivia resulta que es un estado plurinacional. Sí. Y en España, ¿qué vamos a contar? Sí, pero el dato relevante de la leyenda española es, obviamente, ha convencido a toda Europa, pero también ha convencido a los propios españoles. O sea, ¿cómo se produce ese fenómeno? Que yo creo que es único. O sea, todos los países tienen leyenda negra, pero nadie asume la leyenda negra y se la cree, ¿no? ¿Tú qué crees que se debe a ese fenómeno? Yo creo que también en parte quizá fue como consecuencia del desastre del 98, cuando España pierde ya las últimas colonias. Entonces hay un sentimiento de frustración a nivel nacional y de alguna manera se compra esa leyenda negra que, como decía José Luis, funcionó. Es la primera construcción histórica de una comunicación y propaganda a nivel global, hecha por los ingleses y los holandeses, ¿no? Sobre todo, pero muy bien hecha. Es decir, hasta el punto de que hasta los españoles la hemos comprado. Y todavía en España hay todavía personas que defienden la leyenda negra, que tenemos que pedir perdón. Es decir, ahí está el hecho de que algunos, no solamente hispanoamericanos, como nuestra amiga Claudia Sheinbaum, sino también dentro de España, que España tiene que pedir perdón cuando eso es algo absurdo, porque bueno, si todos los invasores que han pasado por España nos tenían que pedir perdón, los romanos, los italianos tenían que pedirnos perdón, los visigodos, los franceses, y los franceses los últimos, con perdón Olivier, pero mayor desastre que el que hizo Francia en España en la invasión napoleónica, no ahora tendría que estar Pedro Sánchez pidiendo perdón a Macron, digo yo, pidiendo a Macron que pidiera perdón, ¿no? Pero efectivamente el problema, para mí más importante, es que la hemos comprado, la compramos los mismos españoles y eso siempre ha influido en el país, porque no hay una conciencia de que un país, con la historia que tenemos, con lo que ha hecho España, no somos conscientes del impacto que ha tenido en la historia de la humanidad, porque el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, pues cambió la faz de la Tierra. Fue cuando se conoció de verdad cuál era la globalidad del mundo, ¿no? Y eso no somos conscientes, no queremos serlo. Y me parece que yo creo que José Luis está, pues, con estos documentales, está consiguiendo que se conozca mucho mejor lo que hizo España en Iberoamérica, en Hispanoamérica. Porque tenía la teoría de que los españoles, para tener conocimiento de nuestra identidad, de lo que es España, hay que conocer Hispanoamérica al otro lado del Atlántico. Y todos los alumnos, todos los estudiantes deberían hacer algún tipo de Erasmus, pero en Hispanoamérica. Sí, bueno, nuestro encuentro tiene 3 palabras clave, que una es épica, otra es verdad y otra es taquilla. Vamos a empezar por la épica. A mí siempre me ha sorprendido, José Luis, que, por ejemplo, Estados Unidos ha mitificado a los cowboys, y todos conocemos la historia de Jesse James y los hermanos Dalton y no sé qué, los han subido a nivel de héroes épicos, héroes clásicos, ¿no? Inglaterra, por supuesto, ha glorificado su historia, Francia también lo ha hecho a través del cine, estoy hablando en este caso, y sin embargo, España, yo estoy pensando, y aparte de los últimos de Filipinas, que tampoco es una historia así como muy gloriosa, más bien es una historia muy triste y muy lamentable, sin embargo, no hemos hecho nada, ¿no? Desde el punto de vista de cine, de televisión, para poner en valor esta épica tan extraordinaria que es la historia de España, ¿no? Sí, no, bueno, a ver, no hemos hecho nada.
Dime a ver qué película, porque incluso películas que se me están ocurriendo que resaltan la épica española, el Cid, por ejemplo, le hizo Bronston, que no la hizo, Sí, sí. no la hizo Saura, ¿verdad? Sí, Sí. es muy Así fue, sorprendente. sí, sí. Y en otro orden de cosas, Herzog habla de Aguirre, Sí, de sí. Aguirre, ¿verdad? O sea, pero sin embargo los españoles, No, bueno, pero aquello no es, bueno, no es muy no es ejemplar, muy de acuerdo, ejemplar. no es muy Han ejemplar. cogido al personaje Sí. más estúpido de toda la historia de América y se han fijado en Cortés, Pizarro, Cortés o vamos, Pizarro. Claro, Cortés es un Cortés. grandísimo personaje, que no, imagínate. que no es, y lo hizo Herzog y luego lo hizo Saura, o sea que también hay que tener narices. Vamos, que anda que no había para elegir, ¿no? Pues Sí, justo sí, hay justo que elegir leer a el menos este. ejemplar. O sea que no, el menos ejemplar, sí. Bueno, Sí. claro, pues que eso ha sido la corriente. Y yo creo que desde, no sé, desde la democracia ha nacido con una difusión, el 78 nació con una, quizás una intención de cargarse la nación española. ¿Qué has dicho? El 78, el Ah. régimen del 78, ha nacido, si nos fijamos un poco, realmente desde entonces, bueno, la línea negra ha acampado en sus anchas por todo el país, y ha sido quizás un esfuerzo por demoler la nación española. Evidentemente, una nación necesita sus símbolos, necesita su historia, necesita un pasado común en el que nos podamos incluir todos. O sea, no tenemos que tener, una nación necesita estar formada por incluso construir tus propios mitos, que te dan fuerza, en la que una narración en la que todos los los ciudadanos, se puedan sentirse como en una casa, ¿no? Formar una gran casa común en la que podamos habitar y compartir nuestra historia, ¿no? Entonces, claro, si te dedicas a romper esa casa que es la historia común, pues entonces lo que consigues es que romper completamente esa comunidad, ¿no? Esa nación. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Y bueno, ha sido hecho de forma consciente, o sea, por intereses que estaban en romper, bueno, como estamos viendo, ¿no? España está rota por muchos lados. Entonces, no es algo inocente y que ha pasado por casualidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es algo que hay que saber y tener en cuenta. Y por eso quizás ahora, desde hace muy pocos años, la cantidad de libros que hay ahora en las librerías españolas sobre la historia de España, vista de una forma que no se había visto nunca. Eso, hace 5 años o así, o más o menos quizás, o sea, hay un panorama que no había habido, bueno, incluso novela histórica, pero también ensayo, también libros, historiadores que antes realmente publicaban en un círculo muy reducido, solo para la universidad o para la academia, pues ahora están ya haciendo libros más divulgativos y la cantidad de no historiadores o no historiadores académicos que están sacando temas de la historia de España, bueno, de grandes personajes de la historia que estaban olvidados, casi sepultados, ¿no? Eso es algo muy importante que estamos viviendo ahora. Sí. Desde luego, a mí, cuando yo me enteré, leí el periódico que había un grupo francés que iba a hacer la historia de España en Toledo, yo dije, Dios mío, lo que les faltaba. Los franceses van a venir a diseñar, a contar la historia, ¿no? Ya era como lo bien que salió. Ya lo bien que pero salió. fíjate cómo me tuve que luego, o sea, Tragarte tus desdecir palabras. bueno, verdad. y arrepentirme, pedir perdón y incluso confesarme por lo que había dicho sobre el Puy de Fui, ¿no? O sea, realmente creo que eso es un baño extraordinario para todos los que van allí y pasan una tarde o dos en Puy de Fui,
es algo extraordinario. O sea, es una especie de máster, digamos, para las familias que van allí todos los días, ¿no? Eso Sí. es una labor Porque impagable, ¿no? eso es verdad, Jesús. O sea, yo creo que uno de los grandes éxitos de Puy Fu es cómo retransmitís la épica, ¿no? Háblanos un poco desde ese punto de vista. Antes de nada, quería hacer una referencia a lo que acaba de decir ahora José Luis de las novelas históricas. En Puy Fu organizamos el año pasado un primer concurso de relatos históricos y tuvimos como 1.280 participantes, con una calidad que tú estabas en el jurado. Una calidad enorme, realmente. Y este año lo acabamos de cerrar, bueno, hace unas semanas, y tenemos 1.380, o sea, mucho más. Somos el concurso literario con más participantes en España, más que el Planeta, más que el Planeta. Sí. No está dotado como el Planeta, obviamente, pero Todo se andará. todos andan. La épica, pues sí, efectivamente. Aquí, en Puy du Fou, como decía Olivier, no narramos la historia, o sea, no la historia académica. Narramos la historia, pero académica aderezada con los mitos, leyendas, usos, costumbres, tradiciones. Es decir, es lo que llamaríamos la cultura popular. La cultura popular que en el pasado se transmitía, incluso estando ya la imprenta, pero sobre todo esa conversación que tenían los abuelos con los nietos a la lumbre de la chimenea y le contaban las tradiciones, las historias del pasado de su tierra, ¿no? Eso se acabó. Nosotros tenemos un personaje en Puy du Fou que hace ese papel, es el azacán en el espectáculo nocturno, que como lo conocéis, que trae el agua de la memoria, que de alguna manera viene a replicar esa figura del abuelo. Y es lo que de Puy du Fou, de alguna manera, replicamos esa tradición histórica del abuelo. ¿Por qué? Porque destacamos en los personajes muchas cosas que no son con rigor académico, no son parte de nuestra historia, son mitos y leyendas. ¿Qué parte hay de leyenda del Cid y qué parte hay de histórico en el Cid? Pues igual con otros personajes, ¿no? Pero los espectáculos lo que hacemos es que a esos mitos, a esos héroes, les ponemos en una situación que al final el resultado es que los niños van con la idea de que su héroe es Pokémon y salen con la capa del Cid. Eso a nivel de los niños. Pero a nivel de los mayores, lo que conseguimos es, como insistimos, es emocionar. En los parques temáticos al uso, cuando uno se monta en una montaña rusa, tiene sensaciones físicas. Aquí lo que pretendemos es emocionar. Decía Philippe de Villiers, cuando se inauguró el parque en el año 21, que la medida del éxito del parque no serían los beneficios o el cash flow, sino el volumen de las lágrimas de los espectadores que vienen a ver el parque. Y es así. Yo he visto más de un espectador, un visitante, secarse las lágrimas en El Sueño de Toledo o este año en El Tambor de la Libertad, con alguna escena donde más de uno se tiene que sacar el pañuelo para secarse las lágrimas. Y eso es lo que queremos conseguir, que los mayores se emocionen y los niños salgan con unos héroes que son héroes nuestros, de nuestro pasado, y que de alguna manera representan nuestra historia y lo que es España. Bueno, José Luis, a mí me gustaría, porque ahora vamos con la verdad, y hay alguna declaración tuya que me llamó mucho la atención y tiene que ver con la verdad, que tú dices, y en efecto es así, que España nunca tuvo colonias, a diferencia de Inglaterra, a diferencia de Francia, a diferencia de Holanda. No, pero bueno, tú resaltas, ¿no? Pones de relieve esta circunstancia. Y me gustaría que hablaras un poco de eso, porque es muy sorprendente que la Universidad de Alcalá de Henares se estuviera construyendo al mismo tiempo que se estaba construyendo la de Santo Domingo, en la isla de Santo Domingo, ¿no? Vamos a hablar de la verdad. ¿Qué es la verdad? Cuéntanos. Las verdades que tú has resaltado en tus O sea, documentales. lo primero que hay que saber es que la verdad existe. O sea, que no es relativa. O sea, que no. O sea, la verdad está ahí.
evidentemente, acercarse conseguir la verdad es difícil. Es difícil. O sea, la mentira es mucho más fácil. La mentira es inmediata, no tiene, o sea, funciona bien, ¿no? La verdad tiene, incluso la mentira no tiene matices, es brutal. La verdad tiene matices, se puede hablar de la verdad, pero decía, no, creo que quien decía, ¿no? Que la diferencia entre los santos y los locos es que los dos buscan la verdad, los locos para quedársela, ¿no? Y los santos para vivir en ella, ¿no? Bueno, la verdad tiene muchas formas de hablar. Yo creo que la verdad de la historia, pues uno puede, en fin, llegar a acercarse mucho a la verdad, ¿no? ¿Cuáles son También, las verdades que tú has querido resaltar con tus bueno, la documentales? verdad es que Verdades yo que no están no soy olvidadas. historiador, o sea que lo que ha sido, pues, en fin, mis películas además están formadas de entrevistas a muchísimas Historiadores. personas, historiadores. Entonces, digamos, lo que hago es pues hablar con ellos y ir entresacando una narración y pretendo o sea, no equivocarme, no meter la pata y no traicionar tampoco a los que, bueno, ya tienen la generosidad de participar en la película, ¿no? Entonces, yo creo que a base de eso, pues consigo, bueno, acercarme a la verdad de las cosas. Y lo que tú decías, por supuesto, España no tuvo colonias porque porque lo de las colonias es un término que además empieza a usarse en el siglo XIX. O sea que nadie habló de colonias españolas, eran virreinatos, reinos y provincias. O sea que es que eso hay que ir a las fuentes, ¿no? Para Sí, además los conocer. habitantes de esos países eran españoles, Eran no españoles, eran... no eran. O sea, lo de las colonias empieza más tarde, en el siglo XIX, con el imperio británico, y con los dos imperios europeos, ¿no? Pero realmente que sí tienen, que se puede hablar de colonias. Claro, bien, la historiografía inglesa, sobre todo francesa, quieren aproximar el relato e incluir ahí a España, ¿no? Al imperio español, pero claro, son categorías distintas de alguna manera. Lo que pasa que, bueno, interesa de alguna manera que todo sea homogéneo y que no destaques por otro lado. Pero evidentemente lo de las colonias es fundamental porque da otra idea de organización del imperio, ¿no? Como decía Gustavo Bueno, la diferencia entre imperios generadores e imperios extractivos. extractivos, ¿no? Entonces, Hay una verdad que a mí me ha llamado muchísimo la atención viendo tus documentales, y es que muy pronto en Hispanoamérica, en las universidades se enseñaban los idiomas autóctonos. O sea, que había una cátedra de náhuatl o bueno, imagínense eso en Estados Unidos. Es que hemos tenido que llegar al siglo XXI para que haya una cátedra en la que hablen, yo qué sé, el idioma de los apaches, ¿verdad? Y sin embargo en España se hacía en el siglo XVI. ¿Qué verdades queréis resaltar vosotros en Puy du Fou y cómo utilizar los medios que vosotros tenéis para difundir esa verdad? Bueno, como decía antes, nosotros no somos historiadores, luego no vamos por la vía de la verdad académica. De alguna manera seguimos un poco la ideas que expresaba Adela Cortina cuando, defendiendo el pensamiento crítico, donde decía que había que unir la razón a la emoción. O sea, la razón que analiza, argumenta, y la emoción que motiva, que da sentido moral y que conecta, que es lo que hacemos en Puy du Fou. Pero yo creo que aquí la verdad histórica está en manos de la academia, de la universidad, que tiene su papel, que lo que tiene que hacer es iluminar con rigor histórico para que después vengamos los que estamos en el mundo cultural popular como Puy du Fou, y lo que hacemos es traducir esa riqueza a un lenguaje que sea accesible, atractivo y emocionante. Esa es nuestra verdad. Y esa es la verdad que cautiva a los que vienen a Puy du Fou. No es la verdad histórica, pero es una verdad
que es lo que da sentido a la existencia de Puy du Fou. Sí, y que además yo creo que esa persona que vea Puy du Fou inmediatamente va a un libro de historia para Bueno, continuar lo que está aprendiendo claro es en los colegios, sobre todo, ¿no? evidentemente, nosotros lo que hacemos es, como decía Olivia, Motiva. provocar y motivar a que los visitantes del parque después tengan interés en conocer mejor nuestra historia. Nosotros tenemos allí en nuestra tienda una librería con cantidad de libros, desde la librería Roca Barea hasta cómics para niños, ¿no? Y salen muchos con libros, ¿no? Y después hay una parte importante también, y es la visita de escolares. Nosotros este año último hemos tenido 130.000 escolares, es decir, ya hay muchos colegios que tienen dentro de su calendario una visita a Puy du Fou todos los años, sean los de segundo de la ESO o los de la cuarto, depende de cada colegio, pero todos los años, o sea que por lo menos una vez en su vida escolar, los niños de muchos colegios, no solo de Madrid y de alrededores. Yo he visto niños del País Vasco, niños de Cataluña, venir colegios desde allí a pasar un día en Puy du Fou. Y eso para mí creo que tiene una importancia fundamental, porque es que desgraciadamente, como decía José Luis, el país, algunos tratan de romperlo, la historia está rota porque ya no se estudia la historia de España en ninguna comunidad. Se estudia básicamente la historia de las comunidades autónomas. E incluso la historia oficial que se enseña ahora es a partir de las Cortes de Cádiz. O sea, que antes de las Cortes de Cádiz, todo lo que tú estás haciendo, José Luis, no era España. Eso no existía. España empezó con las Cortes de Cádiz. Locos. Tal barbaridad, por lo menos los niños que vienen a Puy du Fou en un día aprenden más historia de España que probablemente que en un trimestre o dos estudiando historia la que estudian en sus centros educativos. Bueno, José Luis, Jesús, vamos al tema más pragmático de todos, el más prosaico, que es la taquilla, que es muy importante y además también se puede poner al servicio de la historia, al servicio de la emoción. ¿Cómo enfocas tú el tema de la taquilla a través de tus documentales? Porque tú has tenido muchísimos espectadores. ¿Cuántos espectadores Pues, ha tenido? Muchísimos comparado con Puy du Fou, no, casi nada. ¿No? Realmente, Bueno, nada. Ni siquiera puedes contabilizar todos los que lo ven en casa, que son un montón, que Sí, lo sí, ven a través pero de, bueno, de las pero plataformas y todo lo demás. ya me gustaría a mí tener porcentaje de la taquilla de Puy du Fou. No, pues hacemos lo que podemos. O sea que realmente tampoco tenemos un presupuesto para promoción y publicidad, pero con Hispanoamérica, Canto y Esperanza, pues estuvimos entre creo que eran las 15 películas más vistas españolas, más vistas en España ese año. O sea, incluyendo documental y ficción. O sea, lo cual da una idea de la poca taquilla que hace el cine español. No, al contrario. No lo mires así. No, del éxito de esta propuesta, que era una maravillosa. Quitando a Santiago. Sí. Pero realmente fue, no sé, hicimos 75.000 espectadores, que, bueno, para una película documental sin apenas presupuesto de publicidad, pues está bien, pero resulta que esa cifra evidentemente no te da para recuperar nada del presupuesto prácticamente de la ¿Y has película. tenido ayudas estatales, por ejemplo? No, pero eso ha sido una suerte. Ah, a ver. Lo digo sin ironía, ¿no? A ver. No, pues cuando hice España la primera globalización, pues las ayudas de las subvenciones no nos dieron subvención, las pedimos 3 veces, no nos la dieron, pero como yo quería hacer la película, pues se me ocurrió que podíamos hacer una campaña de mecenado, ¿no? Ahora que se llama un crowdfunding, pero que es más Toda la bonito. vida ha sido mecenado. Sí, Sí. una campaña de mecenado es más bonito. Bueno, pues entonces realmente empezamos ahí. Bueno, además fue Víctor el artífice, que está ahí, Víctor Escribano, que ha venido conmigo hoy. Fue realmente Víctor el artífice de la campaña, hace ya en el año 20, ¿no? 19-20. Y la campaña fue un éxito, conseguimos 1.600 personas que sin conocernos, bueno, más que la familia y algún amigo, los demás no sabían nada del proyecto, pusieron desde 15 euros hasta casi 15.000 y conseguimos la mitad del presupuesto de la película y pudimos hacerlo. Con la ventaja, por eso digo que fue una suerte, o sea, que no es ironía,
de que, claro, luego teníamos 1.600 personas que cuando estrenamos la película la hicieron suya y nos apoyaron. Realmente, si te dan la subvención no tienes a nadie que te apoye, ¿no? Iba con su familia, con los niños, Claro, con todo no, el mundo. claro, al hacer suyo el proyecto, pues llevan allí a todo el mundo, al cuñado, a los amigos, Entonces, bueno, eso realmente fue que el resultado de la explotación pues fuera mucho mejor del que habría sido sin todo ese pequeño ejército que tuvimos. El sistema lo hemos repetido en las otras dos películas. Y no, por eso digo que fue una suerte, porque si no, no habríamos, o sea, habríamos tenido la subvención y ya ahí, pues, habríamos trabajado menos, ¿verdad, Víctor? Pero, pero realmente no tendríamos esa gente entusiasta que nos apoyó en el estreno. Bueno, y Jesús, ¿y vosotros? ¿Cómo Bueno, enfocáis pues, la taquilla? La taquilla, esa era la pregunta cuando empezamos este proyecto hace 10 años. Es decir, la duda era si un parque como este funcionaría aquí en España. Yo estaba convencido de que así sería. Y bueno, lo primero que hice fue irme a ver al parque francés y comprobar personalmente que lo que vi en los vídeos, bueno, no es comprobar lo que vi en los vídeos, ¿no? Al natural, obviamente, es mucho más impresionante, ¿no? Y entonces yo estaba convencido de que espectáculos como estos, de esta belleza, con esta puesta en escena, con estas experiencias insólitas para ver espectáculos en vivo y en directo, como si fuera el rodaje de una película, pero en directo, yo estaba seguro que iba a funcionar. Pero debo decir que aquí había muchas dudas, es decir, aquí en España no tuve que recurrir al crowdfunding, pero casi, porque Además, tuviste una pandemia por medio. sí, bueno, pero antes ya la fase de financiación fue previa porque, bueno, Puy du Fou obviamente tiene una participación más del 50%, pero aquí hay que buscar capital español, porque lo que no tenía sentido era hacer un parque sobre la historia de España con capital francés, exclusivamente, o con bancos franceses, que también venían bancos franceses dispuestos a financiar. Y eso me llevó tiempo y esfuerzo a encontrar, bueno, debo decirlo, reconocimiento a Mapfre como nuestro socio de referencia y a la Caixa como el banco agente, que es el que sindicó el préstamo con otros bancos, 4 bancos franceses, ¿no? Pero esa era la duda y vamos, para mí no era duda y la ha demostrado los hechos, que cuando se ofrecen espectáculos con esta belleza, con estas puestas en escena, con estos contenidos y con esta emoción que transpira cada espectáculo, eso no hay el menor riesgo de que se pierda el dinero, sino que la taquilla va a responder. Y la prueba está en que la mejor herramienta de marketing que tenemos en Puy du Fou es el boca a oreja. El 98% de los visitantes dicen que van a recomendar la visita. O sea, prácticamente todos. Y después lo importante es que más del 80% dicen que la van a repetir. Que ese porcentaje, no hay un parque en el mundo, ni Disney ni Universal, que el 80% de los visitantes digan que van a repetir la visita, porque la han visto una vez y bueno, pues, tampoco... Sí. ¿Por qué? Porque el visitante de Puy du Fou sale emocionado y quiere seguir emocionándose con esta historia. Por eso la taquilla funciona cuando la oferta tiene interés y atractivo para que vaya el público. En el caso de José Luis y en el caso de Puy du Fou, pues se dan esas circunstancias, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando, pero posiblemente ustedes quieren preguntarle algo a Jesús, a José Luis. Pues sí, justo he traído el tráiler. ¿Quiere? ¿Ponemos? Perfecto, claro, Sí. claro. Si Por queréis, supuesto. Vamos a ver. me alegro que me hagas esta pregunta. Tenemos 300 años de historia para saber qué se puede soñar en español. Como decía que el anuncio, un genuino sabor americano, pues ahí lo único que hay de americano es el yanqui que monta el caballo. People don't realize that none of this existed before the Spanish arrived.
Los Apaches son una gran raza. The Apaches are a great race, sir. They've never been conquered. How many people speak Spanish here? Oh, wow. Los Estados Unidos está constituido por dos culturas, que son la cultura de raíz anglosajona y la cultura de raíz hispana. Sueño americano. No, el sueño americano ha existido desde Colón. Desde entonces existe el sueño americano. There's no doubt that had Spain not assisted the United States, they would not have been able to achieve victory. La batalla más grande de la guerra de independencia de Estados Unidos es Tripoli. Jefferson dice que la salvación de Estados Unidos, la solución es el Real de 8. Tú sabes, George Washington, Lincoln, ¿y este señor quién es? ¿Sí? Bueno, yo me atrevería a preguntarte, José Luis, ¿qué te han parecido las últimas declaraciones del rey de España? Y luego pues Jesús, quisiera preguntarte si hay un componente, a ver si lo formulo bien la pregunta, hay una virgen, una ermita en el parque, no hay un componente evangelizador, no es así, pero yo desde luego cuando lo vi dije, aparte de historia, parece que rezumaba un poquito de fe, o a lo mejor fue mi intención, o lo que yo vi. No sé si detrás hay alguna intención. Gracias. Bueno, yo creo que a veces la Casa Real no administra muy bien su patrimonio simbólico, su capital simbólico. Yo creo que eso es algo, podría ser mejorable. Realmente el rey, que tuvo la generosidad de venir al estreno de Hispanoamérica, Canto y Esperanza, hace 2 años, y con el que, bueno, compartí la proyección a su lado, así como estoy al lado de Carmen, un poco más cerca incluso, la butaca al lado. Y reconocer que lo pasé mal, porque hay un momento en la película que nos metemos con los Borbones, un poco históricamente, ¿no? Y entonces, bueno, yo le miraba de reojo a ver qué. Pero bueno, realmente, bueno, luego se quedó el coloquio, quedó media hora más, o sea, estuvo extraordinario. Y bueno, y ahora le he invitado al próximo estreno de la película, ¿no? En fin, todavía la Casa Real no me ha contestado, pero vamos, estamos ya en contacto. Creo que el rey, yendo al estreno de Hispanoamérica, pues hizo, quizás, ahí compartimos capital simbólico, ¿no? Digamos, a la película le vino muy bien y yo creo que al rey también. Entonces, bueno, a veces quizás hay, bueno, quizás pues, fallos de comunicación o no sé cómo podríamos llamarlo, pero que no redundan, yo creo, en una gestión adecuada porque el capital simbólico es muy importante. O sea, la política no es solo la hacen los políticos. O sea, la política la hace Puy de Fou en este momento, o lo hacemos nosotros con nuestras películas. Es otra forma de hacer política. Quizás de otra manera, quizás, bueno, más interesante, menos estresante, menos obviamente que la forma de los políticos profesionales, ¿no? Pero realmente creo que la política se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Todos,
No hay solo, o sea, los políticos parece que han acaparado toda la política, ¿no? Parece que ya no hay política fuera de los partidos o del poder. Pero sí hay política, ¿no? Y creo que el rey, la Casa Real en general, pues podía eso, no lo sé, aumentar su capital simbólico, que es lo realmente, bueno, es lo que necesitamos también. ¿Tú qué opinas, Jesús? Bueno, yo pienso que el rey lo que dijo es correcto y no pidió perdón. Él no pidió perdón, como le pide la presidenta de México. Y lo que dijo es cierto, que la corona española hizo todo lo posible por proteger a los indígenas del Nuevo Mundo. Ya empezando por la reina Isabel la Católica en 1500 abriendo la esclavitud, 1504 en su testamento, en el 12 las leyes de Burgos, en el 42 las nuevas leyes de Indias y en el 50-51 la Junta de Valladolid, donde por primera vez un país se cuestiona si es lícito invadir otro y apropiarse de otro. Y de ahí salió el derecho de gentes y los derechos humanos, ¿no? O sea, yo creo que lo que dijo el rey es acertado, es decir, no erró. Quizá el momento, obviamente, la política exterior de España la marca el gobierno, no la marca el rey. Y a veces el rey tiene que hacer algunas cosas que a lo mejor, quién sabe, no me voy a meter en su cabeza, pero a lo mejor él no las haría, ¿no? Si es que no se las dijera el gobierno. Yo entiendo que esto fue de alguna manera una instrucción del gobierno para ver si de esta manera convencen a Claudia Sheinbaum a venir a la cumbre iberoamericana de este año, ¿no? Lo cual me parece una manera que no se conformó, enseguida salió. Porque como todos los chantajistas siempre piden más una vez que cedes al chantaje. Es así. O sea que el fruto yo creo que no fue efectivo, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que dijo lo dijo correctamente. ¿Y ya la a segunda pregunta? La pregunta para mí que era de la capilla, la Virgen. Vamos a ver, nosotros narramos la historia de España. Difícilmente se podría contar la historia de España sin la presencia del cristianismo, que ha estado muy presente en muchas etapas de nuestra vida. Más que es que el cristianismo, aparte de ser lo que es que es un tejido muy profundo que impregna toda nuestro arte, nuestra arquitectura, el derecho, las fiestas populares, el calendario, la lengua, todo está impregnado por el cristianismo. Con lo cual, hay una presencia notable cristiana, diríamos, por ejemplo, en el Sueño de Toledo. Hay un momento en la época diríamos, del imperio imperial y la presencia en Toledo, aparece hasta el Corpus Christi, aparecen muchos detalles, pero es que son parte de nuestra historia y además que es así, es que nos impregna. Voy a poner un ejemplo. Hay un espectáculo que es el Misterio de Sorbaces, que lo conocéis, lo habéis visto en la conversión de Recaredo, y hay un misterio, un milagro que ocurre, que es una de esas licencias que nos tomamos, como digo, que pues no somos historiadores académicos, que es ese milagro del Santo Grial. Además, Sorbaces, para los que no sepáis, son unas ruinas arqueológicas visigodas que están a 2 o 3 kilómetros del parque. Por eso es Sorbaces. En esas ruinas arqueológicas de Sorbaces es donde se encontró el mayor tesoro visigodo del mundo, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Parte está la corona de Recesvinto, por ejemplo. Otra parte está en Cluny, porque los franceses ya se ocuparon de llevarse algo también para Francia, cuando se fueron. Pero bueno, entonces pues el misterio de Sorbaces. Pues ese misterio, que como lo que habéis visto, es a través del Santo Grial, que es el cáliz de la última cena, donde se recogió Nicodemo la sangre y después San Lorenzo se ocupó de que llegara a Jaca y estuvo en Jaca y después ahora está en Valencia y hubo unos siglos que se perdió. Esos siglos que se perdió, nosotros tomamos la licencia de que estuvo por Puy Difu, ¿no? Y se opera un milagro, ¿no? Se opera un milagro con el Santo Grial. En la tribuna hay 3.000 personas. En España hay un 20% más o menos de practicantes de la religión católica, un 20%. Confesional 50, 55, pero practicantes alrededor del 20%. Pues en esa escena
Toda la tribuna aplaude. Toda la tribuna aplaude. Y el 80% no son practicantes. ¿Por qué? Porque querramos o no querramos, esos valores que se transmiten a través de los espectáculos, que puede ser la fe, el coraje, la lealtad, la fidelidad, al final, ese público que aplaude lo que hace es estar mostrando con su expresión, con su aplauso, que esos valores siguen estando todavía en su interior y que son parte de su identidad como español. Y esa Virgen, pues explico la historia, es una copia de la Virgen Blanca, que es una Virgen gótica francesa que está en el coro de la Catedral de Toledo. San Luis, rey de Francia, le envió a Fernando III el Santo sus arquitectos de Notre Dame para que hicieran la Catedral de Toledo, que este año celebra el 800 aniversario del comienzo de su construcción. Entonces, debe ser que estos arquitectos trajeron esta Virgen, que se quedó ahí en el coro, y el deán de la catedral, pues hace años nos la regaló, hicimos esa capillita y donde tenemos ahí la Virgen. Bueno, como todos los pueblos de España tienen su ermita, ¿no?, con su Virgen, pues ahí estamos en el Arrabal. Esa es una zona que llamamos el Arrabal, que es una zona, la extramuros de Toledo, ¿no? Como podría ser, pues, y en Toledo hay ermitas extramuros. Pues esto viene a replicar un poco más que lo que es España, es lo que es la arquitectura y lo que son las costumbres, ¿no? Entonces está la Virgen y hay mucha gente que entra y reza. Y de hecho hay mucha gente que le pide cosas porque hay muchos exvotos. Incluso la gente empezó a dejar dinero. El año pasado tuvimos que poner una hucha, porque dejaban el dinero ahí encima, ¿no? Bueno, pues es una parte de nuestra historia, obviamente, porque España no se entiende sin el catolicismo. Es parte de nuestra historia. Y no es que queramos hacer una apología del cristianismo, ¿no? Es decir, no somos misioneros y predicadores. Lo que estamos haciendo es narrar la historia de España. Buenas tardes. Una pregunta para Jesús. Nosotros, mi esposa y yo y mis hijos, hemos estado en Puy de Fou, como no podía ser de otra manera. Soy de los que tuvo que sacar el pañuelo, es verdad que soy de lágrima fácil. También me emocioné viendo los dos documentales de José Luis López Linares. Entonces, la pregunta es, porque lo que más me emocionó, aparte de la belleza y de la calidad de las actuaciones, fue el mensaje de lo que se contaba, cómo se contaba. Es por lo que enormemente me sentí orgulloso de haber podido asistir. Pero la duda que tengo es, ¿ha habido algún tipo de intromisión para mediatizar el mensaje o han tenido completa libertad para contar lo que cuentan, cómo lo cuentan? Tenemos absoluta libertad. Nadie nos ha dicho que ni cómo ni qué tenemos que decir. Por supuesto, esto es una labor que es del equipo de Puy de Fou, hispano-francés, porque obviamente los franceses también participan incluso en todos los espectáculos. Lo que hacen es trasladar a España lo que más o menos digo la puesta en escena, eso pues lógicamente se aprovecha mucho de Francia. Después, para la redacción de los guiones, por supuesto que tenemos académicos, historiadores, asesores, porque lo que pretendemos es no cometer ningún error histórico, por supuesto. Después, en la redacción, en el relato, eso es absoluta producción interna de Puy de Fou. No hay ninguna intromisión de nadie, ni lo permitiríamos. A ver si lo han intentado moderar, para que no se cuente. No, cómo bueno. se cuenta, porque me parece, a mí me parece una versión muy valiente, teniendo en cuenta en fin, los tiempos que corren y lo que estamos viendo día a día en los canales oficiales. Nadie lo ha intentado, por supuesto, y si lo hubiera intentado hubiera fracasado. Tenemos un argumento muy bueno para defendernos de estas críticas. Es que son los franceses los que están contando nuestra historia. Y la ventaja, el día que inauguramos el Sueño de Toledo, el año 19, yo dije unas palabras también,
Y yo decía que parece sorprendente que puedan venir unos franceses a contar nuestra historia, ¿no? Le dije, pues la cuentan mejor que lo que podríamos hacer cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque la cuentan tal cual. Ellos ven la historia y la cuentan. Nosotros estaríamos con restricciones mentales, ¿no? Esto no lo puede contar así porque le va a molestar a este o porque este va a pensar que yo pienso de esta manera. Y esa es la ventaja que ocurre, eso, que parece tan sorprendente, ¿no? Que se cuenta de una manera tan clara, tan diáfana y que sorprende. Pero Un dato importante, entiendo que no dependen de ninguna subvención estatal, ni no, autonómica ni municipal. no hemos recibido ningún tipo de subvención. Lo que hemos recibido son fondos FEDER, pero es porque estamos en Castilla-La Mancha. Y Castilla-La Mancha, pues obviamente, califica para obtener fondos FEDER. Presentamos nuestro expediente a través del Ministerio de Hacienda en España y tal, y todo by the book, ¿no? Perfecto. Y lo único que tenemos es que la Junta de Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García Paje, que del primer momento quiso mostrar el apoyo al proyecto porque vio la trascendencia del proyecto, no solamente desde el punto de vista económico y social para Toledo, que también, porque hay como 3.000 personas que tienen trabajo en los alrededores de Toledo gracias a Puy du Fou en estos momentos. Hemos acabado con el desempleo juvenil prácticamente, pero sino también porque él veía también el impacto que tenía el mostrar la historia de España, porque Emiliano García Paje en ese sentido no es sospechoso, ¿no? Entonces, él, para mostrar el apoyo al proyecto, la Junta de Castilla-La Mancha tiene un 5% de participación en el capital, pero participación en el equity, no subvención. Hay más preguntas por ahí. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quería pedir un consejo porque estoy haciendo una obra de teatro de fin de curso en la que contamos la historia de los Reyes Católicos. Entonces, escribiendo el guión y organizando las escenas, siento mucha responsabilidad en contar la historia bien. Y como usted mencionaba, no cometer ningún rigor histórico, ningún error histórico, pero al final... bueno, esta es la primera vez que lo hago. La primera vez contamos la vida de Jesús, que tiene menos bias, como dirían los ingleses. Sin embargo, siento que igual que un escritor, que un productor, un director, en menos de 2 horas no puedes contar el detalle de todo, ¿no? Tienes que hacer tú, con tu criterio, una serie de selecciones. Entonces, yo vengo a preguntar sobre la responsabilidad a la hora de contar la historia, porque busco un equilibrio entre la emoción, que es lo que a mí más me interesa, la estética, la belleza. Participan bailadoras, es un musical flamenco desde los 5 años hasta los 80 y hay mucha responsabilidad en contar esa historia bien. Entonces, ¿hay algún consejo sobre cómo contar una historia tan compleja en menos de 2 horas? Bueno, nosotros contamos 15 siglos de historia de España, 75 minutos en el sueño de Toledo. Es fácil, ¿eh? Pero los que lo habéis visto, la historia de España está muy bien representada en el sueño de Toledo. Yo te felicito, te animo por lo que estás haciendo. No es fácil, obviamente, pero tú te reduces a un espacio de tiempo muy corto, lo cual lo tienes relativamente fácil, ¿eh? O sea, que seguro que lo vas a hacer muy bien. Darte consejo, es que es muy difícil. Es decir, los guiones nuestros hay muchos borradores y los ven muchas personas. Pasan por muchas manos los guiones hasta que se llega al final. Porque incluso al final, incluso te ocurrirá a ti también, en el guión al final hay un trade-off entre el guión y la puesta en escena. Porque tienes que acomodar al guión a la puesta en escena y a veces la puesta en escena al guión, más bien tenemos la puesta en escena más bien prevista desde el principio y es el guión al que se va adaptando, ¿no? Pero es un tira y afloja hasta que llegas al momento crítico y dices, ya lo he encontrado, ¿no? Nosotros creo que en el sueño de Toledo creo que lo encontramos. ¿Tenemos una última pregunta por ahí? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Yo he entendido que el espectáculo, vamos, yo lo he visto además, de Puy du Fou en Toledo, hace referencia a la historia de España. La matriz, vamos a decirlo así, es en Francia. Supongo que hace referencia a la historia de Francia y se va a hacer, o quieren hacer en Inglaterra, supongo que harán. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay de común, si es que hay algo común en el proyecto
Puy de Fou para los tres países, y es la filosofía de contar la historia, el espectáculo, que las raíces sean raíces históricas y por tanto también cristianas en este caso. En fin, ¿cuál es la raíz común si la hay? Gracias. Bueno, la raíz común ya lo dijo Olivier antes, pero en definitiva son espectáculos en vivo que presentan la historia del país de una forma que el visitante se sienta emocionado al reconocer su propia historia, ¿no? Es decir, la diferencia, como decía yo antes, entre parques temáticos al uso que sienten sensaciones, aquí lo que queremos es provocar emociones en todos los espectáculos y en todo momento. Y que esa emoción es lo que hace que el visitante se sienta atraído por una oferta de este tipo que es inédita, es decir, no hay en ningún otro país, salvo en Francia y en España, y que además tiene una particularidad muy, también, que no lo he dicho antes, pero muy especial, que es para todos los públicos. En Puy de Fou disfrutan los niños de 3, 4 años, aunque no entienden nada, pero salen con la espada del Cid, eso sí, después. Hasta, obviamente, la tercera edad la disfrutamos también. De manera que la visita es una visita familiar. En cualquier otro parque, al entrar en el parque, los padres van con los niños a ver Mickey Mouse, los teenagers a las montañas rusas y los abuelos a ver un espectáculo. Y en Puy de Fou la familia es un centro referente de ocio familiar. Se pasan el día juntos. Entonces, todo esto son unos componentes que hacen que sea una oferta de ocio cultural inédita, que no existe, y que funciona igual en Francia, que ha funcionado en Toledo y que va a funcionar en Inglaterra, estoy seguro. Yo quería, pero Sí, claro. quería, bueno, darte un consejo a esta. Yo creo que, como decía Nicolás Gómez Dávila, solo el bien y la belleza requieren límites. Nada es demasiado bueno o demasiado bello. Y bueno, ya aprovechando, quería recordaros que el día 17 se estrena la película. 17 de abril.